Bienvenidos a Eco Escuchado, el lugar donde las historias cobran vida y los secretos más profundos salen a la luz. Aquí cada relato te atrapará desde el primer segundo y te llevará por caminos que jamás imaginaste. Ponte cómodo, ajusta bien tus audífonos y prepárate para escuchar una historia que no solo vas a vivir, sino que también vas a sentir como si fuera tuya. Comenzamos. Nadie imagina lo que estoy a punto de contarte. Si te digo que me enamoré de mi profesora, quizá pienses que es una historia exagerada, juvenil, incluso cliché, pero lo que viví fue tan intenso, tan peligroso y tan fuera de la realidad, que todavía hoy, años después, me pregunto cómo sigo aquí para contarlo. Nunca creí que un sentimiento tan puro, tan simple, pudiera arrastrarme hacia un secreto capaz de destruir vidas enteras. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué desde aquel día, nada volvió a ser igual. Yo me llamaba Daniel. Tenía 19 años, estudiaba literatura en la Universidad Nocturna del Distrito Sur, y trabajaba medio tiempo en una librería de segunda mano llamada El Rincón del Lector. Mi vida era rutinaria, solitaria, pero segura. Vivía en un pequeño departamento alquilado, con 2 compañeros que apenas veía. Comía siempre lo mismo los martes y jueves, y pasaba los fines de semana leyendo novelas policíacas, que me transportaban a mundos donde el peligro era fingido, donde los finales tenían justicia. Nunca imaginé que la realidad me ofrecería una trama más oscura que cualquiera de esas páginas. Todo cambió en el primer semestre del año. La asignatura era narrativa del siglo XX, y el profesor titular había sido reemplazado a último minuto. Nadie sabía por qué. Solo circulaba el rumor de que había tenido un problema de salud. Lo que sí sabíamos es que su sustituta llegaría esa semana. Y cuando ella entró al salón por primera vez, el aire mismo pareció detenerse. Si no hubo anuncio, ni presentación formal. Solo la puerta que se abrió, y una mujer de paso firme, pero silencioso, que cruzó el umbral, como si ya conociera cada rincón del lugar. Llevaba un abrigo gris oscuro, una bufanda enrollada con naturalidad, y el cabello recogido en una coleta baja que dejaba ver su nuca. Tenía las manos llenas de libros, pero los sostenía con una elegancia que no parecía ensayada. En ese instante, el murmullo habitual del aula se apagó, no por respeto, sino por algo más profundo, una especie de reverencia instintiva, como cuando un animal en la selva siente la presencia de un depredador que no amenaza, pero que no puede ignorarse. Caminaba con una elegancia natural, sin pretensiones, como si estuviera acostumbrada a caminar bajo la mirada de otros, sin necesidad de complacerlos. Su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre los hombros, y sus ojos, de un verde intenso, parecían ver más allá de las palabras superficiales. Cuando dejó los libros sobre el escritorio y se quitó el abrigo, todos notamos lo delgada que era, pero no frágil. Había una fuerza contenida en su postura, una tensión casi imperceptible en sus hombros, como si cargara algo pesado que nadie más podía ver. Cuando dijo su nombre, Claudia Rivera, su voz resonó con una calma que contrastaba con la tensión que había en el aire. Fue en ese preciso momento que sentí algo en el pecho, una sacudida leve, pero inconfundible, como si una cuerda invisible se hubiera tensado entre nosotros. No era solo que fuera hermosa, era algo más, una intensidad contenida, una melancolía que no se expresaba en palabras, pero que se filtraba en cada gesto, en cada pausa, en la forma en que sostenía un libro como si fuera un escudo. Con el paso de los días, comencé a cambiar mis hábitos. Me sentaba en la primera fila, aunque antes prefería el anonimato del fondo. Tomaba apuntes con una atención que nunca antes había dedicado a ninguna materia. Y, sobre todo, me quedaba después de clase. Inventaba preguntas, repasaba conceptos que ya entendía, fingía confusión, pero lo único que realmente necesitaba era estar cerca de ella unos minutos más. Escuchar su voz sin el ruido del aula. Verla relajarse, aunque fuera por segundos. Cuando creía que ya todos se habían ido, ella me escuchaba. Realmente me escuchaba, no con la paciencia forzada de un docente, sino con una curiosidad genuina. A veces, al responderme, sonreía de una forma casi imperceptible,
como si compartiéramos un secreto que nadie más entendía. Eso me hacía sentir visto, valorado, especial, pero había otros momentos en los que, sin razón aparente, parecía desconectarse del mundo. Su mirada se perdía en la ventana, su voz se volvía más baja, más distante, y durante una fracción de segundo, sus ojos se llenaban de algo que no era tristeza, sino temor. Luego, como si despertara de un sueño, recuperaba la compostura. Yo lo notaba, siempre lo notaba, pero fingía no hacerlo, porque intuía que tocar ese tema sería cruzar una línea que no debía cruzar aún. Había noches en las que me quedaba despierto pensando en ella, no con fantasías románticas, sino con una especie de preocupación obsesiva. ¿Por qué parecía tan sola? ¿Por qué jamás mencionaba su vida fuera del aula? ¿Por qué nunca recibía llamadas, ni mensajes, ni siquiera visitas? En una ocasión, la vi caminar bajo la lluvia sin paraguas, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si se abrazara a sí misma. No la llamé, no me acerqué, solo la observé desde la parada del autobús, con el corazón oprimido por una empatía que no entendía del todo. Una tarde, mientras organizaba sus materiales, al final de la clase, dejó caer una carpeta negra al suelo. Me agaché rápidamente para ayudarla. Al recoger los papeles, mis ojos tropezaron con una fotografía que sobresalía entre los documentos. Era ella, pero no como la conocía. Estaba de pie junto a un hombre de traje oscuro, de rostro severo y mirada inquisitiva. Detrás de ellos, un edificio gubernamental que reconocí por las noticias. Lo más inquietante era la insignia en el cuello del hombre, un símbolo geométrico que jamás había visto, pero que transmitía autoridad y secreto. Antes de que pudiera procesar lo que veía, ella me arrebató la foto con una rapidez que me sorprendió. Sus dedos temblaban. Me miró con una expresión que jamás olvidaré, pánico puro, mezclado con desesperación. Por favor, me dijo, con la voz apenas audible, no le digas a nadie lo que viste. A nadie. No hubo más palabras, solo el sonido de su maletín cerrándose con un chasquido seco. Salió del salón sin mirar atrás. Yo me quedé allí, de pie, con el corazón latiendo con fuerza, preguntándome qué acababa de presenciar. Desde ese día, algo se quebró entre nosotros. Empezó a evitarme. Ya no me buscaba con la mirada al entrar al aula. No sonreía cuando yo levantaba la mano. Respondía mis preguntas con frases cortas, impersonales. Se alejaba como si mi presencia fuera una amenaza. Y lo peor es que yo lo sentía. Había algo en su vida que intentaba mantener oculto, y por alguna razón, yo había quedado demasiado cerca. La duda me consumía. No podía concentrarme en mis estudios. Dormía mal. Cada sonido en la calle me hacía pensar que alguien me vigilaba. Hasta que una semana después, ya sin poder soportarlo, decidí seguirla. La vi salir de la universidad con paso apresurado. Tomó un autobús que la llevó hasta las afueras de la ciudad, a un barrio industrial que rara vez visitaba. Caminó 2 cuadras más hasta detenerse frente a un edificio antiguo, de fachada descascarada y ventanas selladas. Allí, esperándola, estaba el mismo hombre de la foto. Me escondí detrás de un muro cubierto de humedad, con el aliento contenido. Escuché fragmentos de su conversación. El movimiento se ha reactivado, decía él. Cambiaron de táctica. Ya no esperan, actúan. Ella asintió, con el rostro tenso. ¿Cuánto tiempo tengo? No más de 48 horas. Tu ubicación fue comprometida. Hubo un silencio. Luego, con voz temblorosa, ella pronunció mi nombre. Él frunció el ceño. ¿El estudiante? Sí. Ya sabe demasiado. El hombre suspiró. Eso es un problema que hay que manejar antes de que sea demasiado tarde. En ese instante, sentí que el mundo se detenía. Mi nombre, habían dicho mi nombre, no como una curiosidad, sino como una amenaza, como un error que debía corregirse. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza, que temí que pudieran oírlo desde donde estaban. No dormí esa noche. 1000 pensamientos me asaltaron. Debía huir. ¿Contarle a alguien? ¿Ir a la policía? Pero ¿qué les diría?
que mi profesora está escondida y su agente de seguridad quiere silenciarme. Sonaría delirante. Al final, solo había una persona que podía darme respuestas en ella. Al día siguiente, la esperé en el salón vacío. Cuando entró, cerré la puerta con suavidad pero con decisión. Ella se detuvo, sorprendida. Luego asustada. Tienes que decirme la verdad, le dije. No puedo seguir así. Así. Ella bajó la mirada, respiró hondo, como si acumulara valor, y entonces, con una voz quebrada, pero clara, me contó todo. Ann no era solo una profesora. Ese nombre, esa identidad, eran falsos. Su verdadero nombre era Adriana Méndez. Y años atrás había sido abogada en una fiscalía especializada en crimen organizado. Había investigado una red de corrupción que involucraba a altos funcionarios del Estado, empresarios con vínculos internacionales y figuras del Poder Judicial. Su equipo descubrió que el grupo, al que llamaban La Sombra, operaba desde hace más de una década, lavando dinero, manipulando elecciones y eliminando a testigos con impunidad. Adriana había recopilado pruebas irrefutables, documentos, grabaciones, cuentas bancarias, pero antes de presentarlas, su esposo fue encontrado muerto en un aparente robo que la policía cerró en 24 horas. Su hermano, periodista, desapareció al intentar publicar una nota sobre el caso. Ella sobrevivió solo porque estaba en una conferencia en el extranjero. Al regresar, fue contactada por una unidad secreta del Ministerio del Interior. Le ofrecieron una nueva identidad, un nuevo rostro, una nueva vida. Entró al programa de protección de testigos más estricto del país. Le dieron el nombre de Claudia Rivera. Le asignaron esta ciudad, esta universidad, esta rutina. Pero las sombras nunca dejan de perseguirte. El hombre de la foto era su enlace, su guardián, el único vínculo con el mundo que la protegía. Y desde que notó que yo sentía algo por ella, supo que corría peligro. No por deseo, sino por imprudencia. Porque en su mundo, cualquier vínculo emocional era una grieta por donde el enemigo podía colarse, aun cuando mencionó mi nombre aquella noche. No fue para entregarme, fue para pedir que me mantuvieran a salvo, que no me incluyeran en la lista de riesgos, porque, me dijo mirándome a los ojos, yo había sido demasiado amable, demasiado atento, demasiado transparente, y eso, en su realidad, me hacía vulnerable. Me pidió que me alejara, no por orgullo, no por rechazo, sino por amor. Un amor que no podía expresar, pero que se manifestaba en la distancia que me imponía para protegerme. Mi mente entendía. Mi corazón no quería escuchar razones. Solo quería estar cerca de ella. Aunque fuera un minuto más. Ann, mientras yo intentaba asimilar todo lo que me había dicho, su expresión cambió. Su voz se volvió más baja, más urgente. Ya empezaron a seguirme de nuevo, me confesó. Mi ubicación fue filtrada. Tengo que desaparecer. ¿Otra vez? Aquí. Hizo una pausa. Sus ojos se humedecieron, y esta vez no puedo llevar conmigo ni un recuerdo, porque ese recuerdo podría poner en riesgo a quien lo guarda en ese momento. Hago una pausa, porque si has llegado hasta aquí, significa que estás tan inmerso en esta historia como yo lo estuve. Y antes de contarte cómo terminó todo, te pido algo muy sencillo. Suscríbete a mi canal Ecoescuchado, para que no te pierdas ninguna historia como esta, porque lo que viene es aún más intenso, y no querrás dejarlo pasar. Ahora sí, continuamos. Esa tarde, ella me pidió que saliera del salón. Por última vez. Su voz sonaba quebrada, como si cada palabra le costara un pedazo del alma. Caminé por el pasillo con los ojos húmedos, tratando de entender cómo un sentimiento tan puro, tan inocente, podía convertirse en una amenaza mortal. Afuera, el mismo hombre del traje oscuro esperaba en un vehículo negro, con los vidrios polarizados. La vi salir sola. No llevaba maletas, no tenía equipaje, solo su bolso y una expresión de resignación que hablaba de muchas despedidas anteriores antes de subir al coche. Levantó la mirada. Nuestros ojos se encontraron. Fue un segundo, pero se sintió eterno. No hubo gestos, no hubo palabras, solo una mirada cargada de gratitud, tristeza y advertencia.
como si dijera Ovidao: sobreviví, no me busques. El motor arrancó, el coche se alejó y se perdió entre las calles grises de la ciudad. Y ese fue el último día que la vi en la universidad. Nunca dio explicaciones oficiales. Algunos dijeron que renunció por problemas personales. Otros inventaron historias de escándalos o amores prohibidos. Yo guardé la verdad en silencio, porque en su mundo, la verdad no es un derecho, es un peligro. Durante semanas estuve paranoico. Miraba por la ventana antes de abrir la puerta. Cambié mi ruta al trabajo. Dejé de usar mi teléfono personal, hasta que, poco a poco, la vida volvió a su cauce. Pero algo en mí había cambiado. Ya no leía novelas de ficción. Empecé a investigar casos reales de corrupción, de testigos desaparecidos, de organizaciones que operan en la sombra. No para encontrarla, sino para entender su mundo. Para honrar su silencio, han pasado 5 años. Ya terminé mis estudios. Tengo un trabajo estable como editor en una editorial independiente. Vivo solo en un apartamento pequeño, con libros hasta el techo y una planta que riego todos los domingos. A veces, en las noches más quietas, me pregunto dónde estará. Si sigue huyendo, si logró encontrar un lugar donde pueda respirar sin mirar por encima del hombro, si recuerda aquella tarde en la que me pidió que la olvidara. Yo intento, pero hay amores que no se olvidan. Se guardan, se resguardan. Se convierten en cicatrices invisibles que leiten cada vez que ves una mujer de cabello oscuro caminar con elegancia, o cuando escuchas una voz que te recuerda a la calma antes de la tormenta. El mío fue un amor que nunca debió ser, pero fue real, y aún vive, en silencio, en un rincón de mi memoria, como una herida que no termina de cerrar, pero que tampoco duele tanto como para dejar de llevarla. Hace unos meses recibí un paquete sin remitente. Dentro había un libro antiguo de Kafka, con una dedicatoria escrita a mano en la primera página para quien supo ver más allá de las apariencias. Gracias por no dejar de ser bueno. No había firma, no había dirección, solo esa frase, escrita con la misma letra que usaba para corregir mis ensayos. Nunca supe si era ella. Tal vez fue una coincidencia, o tal vez, en algún lugar del mundo, Adriana, o Claudia, o quien sea que sea ahora, sigue viva, y encontró una forma de decirme que no me olvidó. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te conmovió, si te hizo sentir que estabas allí, no olvides suscribirte a Eco Escuchado. Comparte este video con alguien que necesite recordar que, incluso en las historias más oscuras, el amor deja huella. Porque en este canal, cada relato es una ventana a lo que nadie se atreve a contar. Nos vemos en la próxima historia.